Hola, mis queridos saltamontes, muy buenas tardes. Soy la neurocoach Araceli Alvarado aquí en Un Camino a la Conciencia para dar bienestar a tu vida. Me da mucho gusto saludarte este inicio de diciembre. ¿Qué tal? ¿Ya estás afilando el diente para todos esos desayunos, comidas y cenas de celebración de cierre de año y listo para celebrar el inicio de año? ¿Cómo vas con tu planeación estratégica? Ya van varias semanas que te voy preguntando si ya estás lista, si ya estás listo. Desde tu emprendimiento hasta tu gran empresa debes de tener ya en este momento lista tu planeación estratégica para comunicársela a toda tu organización. Si aún no estás, bueno, pues te invito a vivir la experiencia de mi taller de Lego Serious Play más planeación consciente. Con todo gusto la podemos programar solo para tus líderes, que serían 2 mañanas de trabajo o 4 horas un día, 4 horas otro día, o inscríbete a una de las fechas que estaré dando en enero para que vivas esa experiencia y lo puedas comunicar a toda tu gente. Y por otro lado, bueno, recuerda que tenemos todavía actividades en Casa Corazón Sagrado, mis queridos saltamontes. Vamos a tener meditaciones, actividades, para que pues puedas hacer este proceso de gratitud, de cierre de este 2024 y prepararte para lo que traiga el 2025. Si te gustan estos temas holísticos, todavía tenemos muchas actividades para ti. Y bueno, para todos los que son dueñas, dueños de empresas, ya sea pequeñas, medianas, grandes empresas, tenemos dos actividades planeadas de inicio en enero. Para las pequeñitas, si apenas vas empezando, tienes menos de 5 años con tu proyecto empresarial, pues tenemos el entrenamiento empresarial para pymes, pequeñas empresas, dura 16 semanas, es un proyecto muy bonito en donde simplemente nos enfocamos a que tengas cimientos muy firmes para despegar y puedas llegar a tus primeros 5 años. Así que inscríbete, son 4 meses de trabajo, 16 semanas. Y para los que ya tienen un poquito más de experiencia y realmente quieren llegar a desarrollar mejores resultados a través de su gente, llegar a lo que hoy se le considera liderazgo consciente y empezar a desarrollar pues toda una cultura de conciencia en tu empresa, pues tengo el diplomado de neuroliderazgo que dura 36 semanas o 9 meses. Ahí sí, te aseguro que hay cambio de chip, cambio de hábitos y por supuesto que tendrás todas las herramientas y conocimientos para empezar ese liderazgo consciente. Inicia también en enero, así que ponte al pendiente de las fechas. Más o menos va a ser segunda o tercera semana, ya que pasen Reyes, porque antes de Reyes todavía estamos en el modo navideño. Y bueno, pues te espero para que podamos trabajar juntos en ese desarrollo de habilidades, de manejo emocional y por supuesto actuar, tomar decisiones y crecer desde la conciencia. Muy bien, mis queridos saltamontes, pues empecemos con el tema porque el día de hoy tenemos un tema súper interesante y quiero empezar diciéndoles que es uno de mis libros favoritos, el de Dale Carnegie. Hace muchos, muchísimos años que lo leí y lo leí 2 veces porque me gustan tanto que hay como mucha filosofía profunda en un libro que de verdad es, yo podría decir, antiguo, ¿no? Porque ya tiene muchos ayeres y sin embargo, realmente hay una eh, yo diría que el autor Dale Carnegie realmente pudo captar la parte filosófica del desarrollo, sobre todo de redes, de relaciones. Hoy, después de 17 años de emprendimiento, bueno, ya no es emprendimiento, ya como empresaria, te puedo decir que lo más importante para que un negocio tenga éxito son los contactos. Es
la fuerza de tus redes. Y de eso habla de Carleni. Y para eso tenemos hoy a César Eloy Maldonado como invitado. ¡Hola, César! Hola, ¡Bienvenido! ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sara? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Estoy encantada. Gracias por darte tu tiempo de estar hoy con nosotros. Y bueno, déjenme empezar con el tema. Yo hace muchos años hacía una vez al mes una charla empresarial Okay. y dentro de todas esas 2 horas de plática sobre temas de empresariales, les Ujú. hacía una pregunta a toda la audiencia. Y la pregunta ahora se las voy a hacer a ustedes y es, levanta la mano si tienes una cultura en la empresa. Y en ese entonces algunos levantaban la mano, otros sí, otros no, Okay. ¿verdad? Y entonces les decía, bueno, todos levanten la mano, ¿no? Y les hacía la reflexión. Todas las empresas tienen una cultura. Puede ser la tuya o la de tus colaboradores, pero Correcto. de que tienen una cultura, ¿Es cierto ¿verdad? eso? Intencional o no, ahí está. Exactamente, porque es importante tocar el tema de la cultura cuando estamos hablando, pues, de empresas, negocios, emprendimientos. ¿Cómo tú lo ves? Claro, muchas gracias, Ara, por la pregunta. Mira, la cultura afecta de una manera directa o indirecta todas las áreas de una organización. De hecho, hay un estudio que hizo la Universidad de Harvard en relación a qué tanto afecta que haya pues la cultura en general. Y según esto, hasta la mitad de tu profit puede deberse al tipo de cultura que tienes dentro de la organización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, como bien lo decías tú, independientemente si tú crees que tienes una cultura o no tienes una cultura definida, hay una Hay una cultura que cultura, está sucediendo claro. ahí y está de alguna manera impactando, permeando en diferentes aspectos de la organización. Algunos aspectos como por ejemplo, cómo se ven los empleados o cómo se perciben los empleados dentro de la organización. También cómo se percibe la relación con los niveles de autoridad, cómo se percibe, por ejemplo, el propósito de la empresa, cómo es el enfoque de los clientes, cómo se abordan los problemas. Todos esos factores son temas que tienen que ver con la cultura de la organización. De hecho, hay una definición de cultura que se me hace bastante acertada, a pesar de que es muy coloquial. Cultura es aquello que hacen las personas de tu empresa cuando el jefe no está. Es correcto, me encanta esa definición porque bien dicen que cuando el gato está de vacaciones, los ratones hacen fiesta, ¿no? Sí, En- y ahí es tan importante porque es desde la opinión interna, todo eso sí, que dicen ellos de los cuales tú no te enteras, ¿no? sí, es correcto. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Yo soy especialista en Lego Serious Play. Hago Ok. estas actividades de construir modelos con Lego y es bien interesante. Cuando las empresas me buscan, a veces me preguntan, ¿y el gerente debe de estar? Y yo, ¿por qué me preguntan eso? ¿No es obvio? O sea, siempre debe estar el Ujú. dueño, la dueña de empresa, el líder, el gerente, Sí, director. En estos seminarios empresariales que daba, muchas veces escuchaba algo así como, coach, arréglamelos porque no, o sea, hacen bien su trabajo, ¿no? Un comentario hacia las personas de como si fueran cosas, máquinas, y mi respuesta era, bueno, son personas, ujú, número uno, y eso ya de entrada me dice mucho de tu liderazgo, no de ellos. sí, correcto. Ajá. Entonces, cuando me hacen esta pregunta, les digo, por supuesto, debe de estar el líder, gerente, director, dueño. Si es el dueño, mejor, sobre todo cuando hablamos de pequeñas Sí, es organizaciones, ¿no? cierto. Y fíjate, te voy a dar la anécdota del último workshop, ¿no? Ujú. Éramos alrededor de 17 personas. Y se acerca, o yo más bien me acerco al dueño y Sí. le digo, vas a participar como todos, Ujú. no hay jerarquía. Aquí en Lego todos somos iguales y te voy a pedir que solo escuches y cuando a ti te toque compartir, compartes. Ujú. Pero nada de interrumpir, argumentar, porque a veces dan ganas, ¿no? Estás escuchando una opinión que no te encanta y quieres justificarte o quieres dar una explicación. Bueno, al final me acerco de nuevo y le digo al dueño de la empresa, ¿qué te pareció?
tenía hojas y hojas de anotaciones, Ujú. a pesar de que en la dinámica pues hacíamos anotaciones en post-its y todo se le entrega pues al líder del proyecto, del Correcto. workshop, ¿no? Y eso fue lo que me encantó porque yo al final les pido que les digan unas palabras a sus colaboradores, a sus Ujú, compañeros de trabajo, y él se dirigió en un sentido de, es impresionante lo que acabo de escuchar, ujú. me llevo todos estos comentarios porque hay muchas cosas que no sabía. Ahí está la cultura secreta de la cultura de una empresa, Sí, de ¿no? hecho, hay un modelo de cultura organizacional que salió como por los 80s, 90s, que tiene que ver con tres aspectos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la parte que es visible, digamos, lo define como artefactos y comportamientos. Entonces, artefactos se refiere, por ejemplo, cosas que afectan, por ejemplo, que si las oficinas están cerradas, si son abiertas, si Como son de las cristal, instalaciones, instalaciones, el muebles, equipo, todo eso. O ajá. sea, son aspectos Ujú. que puedes leer de una cultura en una organización. No lo es todo, también son los comportamientos que son permitidos y aquellos comportamientos que a veces son permitidos y a lo mejor deberíamos reflexionar si deberían ser permitidos. Por ejemplo, Ujú. no sé, entregar resultados, rendición de cuentas, a quien sí se le permite llegar temprano, a quien tiene permisos. Todo ese tipo de comportamientos también marcan de alguna manera la cultura. El segundo componente usualmente son los valores, pero más allá de los valores que tiene la empresa Publicados muy bonitos en en todos los el hall. lobbies y en todas las presentaciones de la Sí. empresa, son los valores que se viven dentro de la organización. Valores como, por ejemplo, si, por ejemplo, hace poco que estuve trabajando con una empresa que ha crecido mucho, que es familiar, decía que Ujú. uno de sus valores tiene que ser el de transparencia para sus colaboradores y a sus proveedores. Y me llamó la atención porque para sus proveedores también son súper transparentes. Cuando, por ejemplo, no te compran Ujú. a ti, te dicen, ¿sabes qué? Le compré a otra persona y esta es la razón por la que lo compré, Guau. para que te retroalimenten a ti. Entonces, ahí es cuando Qué tú dices, interesante. órale, ellos sí están viviendo Sí. sus valores. Entonces, Ujú. más allá de los valores que están publicados, son los valores que se viven dentro de la organización. Y lo último, que es lo que ahorita me estabas comentando, Ara, en tu ejercicio que hiciste con esta empresa o con este workshop, es aquello que se asume y que es invisible. Son cosas que suceden y que las personas lo interpretan y lo leen y a su conveniencia, dependiendo de su background, de su posición, de su contexto, y entonces Claro. afecta en el día a día en su desempeño. Y fíjate, si el líder es muy cercano a su gente, pues esta parte de la retro, y si es abierto a preguntar y a escuchar, pues tendrá esa información. Pero si es un líder que dirige desde arriba, que Ujú, no es tan cercano, hay mucha información que no se entera y que tampoco se ocupa en enterarse. ¿Me claro, explico? Entonces sí es bien importante porque esa es la verdadera cultura. sí. Y por otro lado, si tú eres líder y te interesa este tema de la cultura, empieza en ti. Porque este comentario de coach, arréglamelos, ¿no? ¿Qué significa? Que ni siquiera tú estás conectado con esos colaboradores, no sabes cómo piensan, no sabes cómo toman decisiones y no saben cómo vive la cultura. ¿Qué cultura le estás tú transmitiendo a ellos? Pues de desconexión, Ujú, ¿no? sí. Entonces, la cultura inicia en el líder. Ujú, eso es cierto. ¿Cómo lo vive el líder? Ujú. Ujú. De hecho, una de las, ¿quién tiene el mayor impacto en la cultura de una organización, de acuerdo a diferentes estudios? Pues básicamente es la alta dirección. Si es una pyme, pues la alta dirección viene siendo dueño o dueña del Exacto. negocio, pero si es una organización que es global, que tiene diferentes sucursales o plantas Ujú. alrededor de diferentes países, de alguna manera también sigue siendo el alta dirección, porque bueno, ahora la alta dirección es muy presente y muy visible a través de los medios digitales, de los Sí. mensajes, de los videos, de la cercanía que existe a través de los town halls y otras series de procesos que existen. Entonces, la alta dirección sigue siendo el que tiene mayor impacto. Y por supuesto, en menor medida, de hecho, de acuerdo a diferentes estudios, hasta 47%, Ujú. y después se verían los gerentes o managers o los gerentes que están en niveles medios de autoridad. Sí, y aquí pues cabe mencionar que pues un líder es un modelo,
un modelo que es observado y seguido, lo sepa o no lo sepa, Sí, ¿no? Entonces, estas figuras de autoridad que tienen esa jerarquía en el organigrama, sobre todo ahora con redes sociales, medios digitales, como tú mencionas, son muy vistos. ¿Qué están transmitiendo? sí. Ujú. Y ahí, bueno, ¿cómo saber, César, si hay una cultura correcta, si hay una cultura buena, si hay una cultura que funciona? ¿Qué término ocupamos? ¿Cómo podemos saberlo? Cuéntanos. Sí, sí, es una pregunta un poquito complicada. ¿Cuál es la cultura correcta? Vamos a empezar por la parte fácil. ¿Cuál es la cultura que no es correcta o la que no quieres construir? Bueno, ahí yo creo que no es una sorpresa para muchos de nosotros que una cultura que se base, por ejemplo, en deshonestidad, en desconfianza, en toxicidad, son ambientes que al final del día van a hacer que el talento o se retire o haga lo mínimo posible para poder estar dentro de esa organización. Son culturas que no ayudan a que haya un buen performance. Pero ahora sí, moviéndonos a la pregunta de cuál sí es la buena, y depende mucho del contexto de la empresa y de la organización. Ajá, o sea que cada empresa tiene su cultura. Sí, fíjate que algo que me llama la atención, no sé si lo has visto, pero a veces hay algunas empresas que admiramos o respetamos a nivel global, tipo Google o Sí, Apple y claro. todo eso. Ujú. Y claro, es muy bueno voltear hacia arriba, voltear hacia otros lados para saber que podemos aprender y hacer mejores. Y en ocasiones he visto, por ejemplo, líderes de diferentes empresas que en esa aspiración como que buscan hacer un copy-paste, ¿no? Ujú. Entonces, hasta se visten como se vestía Steve Jobs, así con O su... ponen resbaladillas o hamacas en sus Sí, instalaciones, ¿verdad? ¿no? O sea, son formas de hacerlo. Y yo, eso a mí me parece que es una aspiración buena, pero digo, esa es Te la, te funciona. funciona, es Ujú, lo que se necesita, ujú. es lo que tienes que tener que estar haciendo en tu empresa. Mira, por ejemplo, hay empresas, bueno, algo que es muy común actualmente en el mundo empresarial es que tenemos que ser innovadores. O sea, Ujú. eso, em, El diferenciador, ¿no? Esto que hablaba yo de los océanos azules es completamente real actualmente, ok, ¿no? sí, Estar siempre buscando hacer algo diferente, mejor. correcto. Y fíjate que sí es importante ser innovadores porque nos permite ser competitivos. Sin embargo, no en todas las empresas como ponerlo como lo más importante es lo mejor. Hay Ujú. empresas que, por ejemplo, viven por tradición y lo que esperan los clientes de esa empresa es precisamente esa tradición. Por ejemplo, algunos productos que consumimos o hay un caso muy famoso del Hotel Ritz-Carlton que está en Ujú. París que a pesar de que es carísimo y lujosísimo, o sea, sería una contradicción para ellos que sus huéspedes entraran y que pudieras manejar el cuarto como un cuarto inteligente, o sea, como Ajá. si fueras a un hotel de Sin Las Vegas. personas, ajá. Lo que ellos O como en esperan, Japón con robots. ajá, lo que ellos esperan es tradición. Entonces, no en todos lados se aplica absolutamente lo mismo. Depende mucho de, por ejemplo, tu competencia, de tu contexto, de si has sido adquirido, si has estado en en un merger, junto con esa organización, Claro. cuánto tiempo llevas, tus éxitos pasados, todo eso entra en una licuadora donde se va formando la cultura que es importante para ti como líder, que la podamos mantener o incentivar. Una cultura que permita precisamente tener un alto desempeño dentro de los equipos y de los resultados. Entonces no es tan simple el asunto, No es ¿verdad? tan Porque simple. tienes que tomar en cuenta tanto el ambiente interno Sí, como todos aquellos que afuera están interactuando con la organización, que son pues, principalmente proveedores y clientes, sí, ¿no? correcto. Ujú. Vean qué importante es, ¿cómo es tu cultura? Hazte esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la cultura de mi empresa? ¿Qué tantos cambios ha tenido a lo largo de la vida de tu empresa? ¿Qué tan sensible es especialmente el cliente a un cambio cultural dentro de tu empresa? O al revés, están esperando que tengas un cambio cultural, que te modernices y no lo están viendo, entonces esto puede llevar a que busquen otras opciones. Y vamos a entrar en un tema un poquito actual y delicado, porque son las nuevas generaciones, Oh, sí, claro. ¿no? O sea, una cosa es personas como de mi edad, que ya, pues estarían
cercanas a la jubilación, que muchos años ya en una organización o con esta experiencia, pues el comportamiento y la reacción es diferente a alguien de, no sé, 27, Sí, 29 años, que ven el mundo diferente, reaccionan diferente y que pues muchos de los líderes que ya tienen 60, 70 años, que están dirigiendo, no logran comprender por qué sí, a la primera de cambios dicen, no me gustó esto, bye. O sí, sea, no temen, ni siquiera se lo cuestionan, es, no me gustó, no vas a hacer nada al respecto, me voy correcto. a otro lugar. Fíjense, la generación que yo represento, bueno, para renunciar había que pensarlo Bastante, sí, bastante claro. y generalmente acababas tú adaptándote a las condiciones que la empresa te ofrecía en esos momentos. Yo la verdad sí renuncié, pero bueno, esa es otra historia. Pero las de hoy, de plano, ni lo pienso, Fíjate ¿no? que ahorita que comentabas eso, estaba platicando un cliente. Me acuerdo mucho que él me platicaba una experiencia de trabajar con una empresa que tenía una cultura muy old school, a pesar de que él no es tan old school o Ajá, de vieja escuela, sí, pero sí. pero decía eso, decía, en esa empresa se esperaba que todo el mundo saliéramos de trabajar al menos 7:30, 8. Entonces dice, un día yo decidí salirme a las 6 de la tarde porque yo había dejado mi línea de producción completamente organizada, tenía los Mm, materiales, la gente había asistido, o sea, no estaba listo, todo no sonaba dependía como de... que todo estaba perfecto. Entonces yo simplemente dije, ¿qué hago aquí? Ya no agrego valor, me voy de la empresa. Y ya eran las 6 de la tarde. Eran las 6, entonces él decidió pues manejar, llegó a su casa y cuando iba llegando a su casa que recibe la llamada de un compañero suyo de otra línea de producción y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Aquí hay un desastre con tu línea, vente, pero ya. Entonces dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Si nada más fueron 25, 30 minutos que llegué a mi casa, o estaba todo bien. Y manejó de regreso y cuando llegó a la línea de producción, todo estaba bien. Entonces se acerca con El que su le compañero llama, el que le ajá. habló y estaba con el jefe, estaban botados de la risa y le dijo, acuérdate que aquí en cualquier momento cualquier cosa puede pasar y tienes que estar aquí porque tú eres el responsable. Entonces, él en ese momento se Ujú. dijo, estoy en una cultura eh, que es diferente a la que me gustaría estar, Ujú. y le tomó, como dices tú, le Sí, tomó la algún tiempo pensó. poder tomar una decisión, pero fíjate que esta es una historia para mostrar lo que decías, pero Ujú. también para mostrar cómo se va de alguna manera la alta dirección o los líderes incentivando la cultura que ellos forman, Ujú. independientemente si sea intencional o no. ¿Y cómo hacerle? Porque a lo mejor yo soy un líder que ya lleva pues 30 años en la empresa, es mi negocio, Oh, tengo sí, 70 años y durante 30 años se ha hecho a se mi funcionó. manera y de esa manera. Y la verdad, tal vez ni siquiera me doy cuenta que ya Sí, no funciona. eso es cierto. Y eso es Ujú, bien común. Ahora tú lo has ujú, visto con muchos de tus clientes seguramente. Y aquí lo que es importante mencionar, yo creo que como en cualquier otro aspecto de la vida, antes de hacer cualquier cambio visible o externo, es muy importante que nosotros reflexionemos sobre nuestra forma de pensar, nuestro mindset. Y eso, en muchas ocasiones, es lo más complicado en los líderes. sí. Y ahí es donde entran tu especialidad y la mía, ¿no? Porque como parte de este tema de liderazgo consciente, que yo llevo 8 años enseñando, pero ahora tiene ese nombre tan chulo, ¿no? Ujú. Es hacer primero esta reflexión sobre mí, Sí, ¿no? En la inteligencia emocional, la primera dimensión, según la propuesta, ¿no? De Goleman, es el sí, autoconocimiento. claro. ¿Y cuántos de nosotros hemos llegado a esos puestos de liderazgo? Pues con todo lo que somos, pero con preguntarnos muy poco quiénes somos, ¿no? Y estamos acostumbrados a que así funciona y pues finalmente, si soy el líder, pues los demás se acomodan a mí, pero el mundo cambia. Y mientras no nos preguntemos Sí, quién soy, tengo poca capacidad, flexibilidad, tolerancia a hacer algún cambio en mí es que cierto. permita que mi negocio fluya con los cambios del mundo. Sí, no, definitivamente la autoconciencia es un tema muy importante y es, yo creo que el primer
pie para avanzar en inteligencia emocional, inteligencia social y por supuesto también en simplemente ser más efectivos como personas, más allá de como líderes. ¿Y tú crees que esto sea importante en tema de relaciones? Hablábamos que la importancia de tener una red fuerte de Claro, contactos, tanto interna como externa. sí, fíjate, es bien interesante lo que comentas, a pesar de que en las empresas, alguna vez un cliente mío me lo dijo y se me hizo bien interesante, ¿no? Me decía, es que no me pagan a mí para ser amigos en la empresa. Y yo le Esa decía, frase es muy común. sí, ¿verdad? Yo le decía, sí es cierto, ¿verdad? Eh, ¿Sabes qué? Vas muy bien con eso también. O Te sea, está saliendo muy bien eso de no entonces, tener amigos. y el tema es que cuando uno no se hace de amigos o aliados dentro de la organización, uno lo paga mucho con retrabajos, con burocracia, con escalamientos hacia otros lados porque no lo puede resolver. Y esos son temas de confianza, son temas que tienen que ver con la relación, que al final del día, esos temitas invisibles se traducen en un impuesto escondido a la hora de tener uno que invertir más tiempo para temas que deberían estar resueltos por otras personas o dos, lo puedes pagar inclusive con dividendos escondidos para ti, porque entonces tú puedes enfocarte en lo que realmente agrega valor como líder de negocio. Y ahí es donde entra el libro que mencionaba muy al principio de Dale Carnegie, Ujú. de cómo hacer amigos e influir a las personas o Sí, algo así, ¿no? Y justamente es la importancia de que tú como líder, desde tu persona, desde tu cultura personal, tus valores personales, tus comportamientos, puedas tener esta relación con los temas, sí. porque empieza contigo mismo, Sí, es ¿no? cierto, sí, 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 la filosofía del Carnegie, el libro ese que sí. comentaste ha vendido más de no sé cuántas millones de copias, ya lo perdí. Y habla de Benjamin Franklin y no sé qué. Yo digo, Dios mío, o sea, hace tanto tiempo que Day lo vio, Sí, menciona esos ejemplos y son válidos. sí, es por eso considerado Del Carnegie el pionero, o sea, es el primero que dio el paso Correcto. en esta industria que podemos llamar de muchas formas y maneras, Ujú. pero fue el primero que dio ese paso. Y el libro de cómo ganar amigos, seguramente muchos de tu audiencia lo habrán leído Sí, y o si lo han no, ya conocido. van tarde, tienen que leer. Sí, se ha mantenido en el top 100 de los libros de negocio más leídos a través de las diferentes décadas. Salió en 1936 y aún todavía muchos líderes siguen diciendo que es su libro de cabecera. Y una de las filosofías de Dale Carnegie decía que lo único que tenemos 100% responsabilidad es sobre nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. Es Ujú. lo único. Y con base en eso, creó ese libro de los cuales él dice que hay 30 principios de oro de Ujú. relaciones humanas y de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. ¿Cómo tú ayudas a las personas desde esta propuesta de Dale Carnegie para que la cultura organizacional pues sea mucho más funcional? Claro, sí, claro, todas las empresas son únicas, como lo decíamos hace un momento, y tienen diferentes necesidades o diferentes prioridades, diferentes estrategias. Y entonces, lo que hacemos en Del Carnegie precisamente es que colaboramos o nos hacemos como socios con la empresa para entender cuáles son sus prioridades, sus necesidades y empatarlas precisamente con aquellas competencias o aquellos temas que son de importancia para su gente. Y nosotros esas diferentes competencias las dividimos en 5 áreas curriculares. Áreas que tienen que ver con liderazgo, con comunicación, con servicio al cliente, con ventas, con trabajo en equipo. Entonces, y nuestras soluciones van enfocadas a trabajar en todos esos aspectos. Ujú. También hay algunas evaluaciones que nosotros trabajamos. Ahorita, por ejemplo, decías, me llama la atención de que hay personas con las que trabajamos que son eh, mejor o disfrutan más algunas áreas que otras, como por ejemplo en los millennials y los generaciones Z, que tienen cierto enfoque a otras cosas. Algo importante que es bueno para los líderes es conocer en qué sí disfrutan hacer, Ujú. porque eso hace la diferencia en cómo tú los involucras en tus diferentes proyectos. Sí, fíjate, un ejemplo, yo trabajé 10 años en dos grandes corporativos, un poquito más de 5 años en P&G y el Ah, mira, resto en Hewlett Packard, muy ¿no? Y bien, de ahí ya me certifiqué como business coach. muy bien. Y bueno,
en mi tiempo de P&G, pues era el edificio Oh, corporativo, sí. Bosques de las Lomas, un protocolo de vestimenta. Solo los viernes podíamos ir un poco más Ah, relax, mira. ¿me explico? Así. Y no hace mucho me invitaron a una reunión de ex P&Gs y había todavía unas personas que seguían trabajando en la empresa. Y fíjate, ya no existe el edificio, lo tiraron. Oh, sí. Se movieron antes de pandemia a un outsourcing. Y la chica de recursos humanos decía, que yo conocí cuando yo estuve ahí, es que es impresionante. O sea, hoy van en chancletas y en shorts Sí, largos. sí, claro. Eso del protocolo pasó a la historia. Y yo no lo podía creer. Yo no me imagino un ambiente laboral así cuando yo trabajaba en un ambiente laboral mucho más formal, vamos a decirlo, en cuanto a la vestimenta, ¿no? Sí, Eso significa el cambio, ¿no? correcto. Y es importante Ujú, para poder identificar el cambio es que los líderes también lo sepan vislumbrar dentro del panorama de su equipo. Por eso también contamos con algunas evaluaciones que permiten dar visibilidad. Por ejemplo, eh, no solamente de personalidad, sino también en ujú, competencias, cómo se encuentran, o también hay un nuevo evaluación que salió hace poco que se llama Working Genius, que tiene que ver con 6 diferentes genios, por así es, genialidades, por así decirlo, dentro de tu equipo, en donde ellos disfrutan más estar, en donde a ellos les frustra más estar en el proceso de un proyecto, por ejemplo. ujú. Entonces, esa visibilidad de los líderes les permite ser mucho más estratégicos y también comprenderse ellos mismos, oye, ¿por qué te frustras tanto con esta persona? Bueno, te frustras porque está trabajando en algo que le cuesta trabajo a esa persona. Entonces, todo eso te ayuda simplemente con conciencia, como ahorita comentabas, la importancia del autoconocimiento y el conocimiento de tu equipo para poder actuar de una forma más efectiva. Si algunos de nuestros queridos saltamontes que son dueños de empresa, quisieran entrar en contacto contigo, ¿cómo es el proceso? ¿Llegan a ti, a Dale Carnegie? ¿Y qué es lo primero que sucede? ¿Hay un diagnóstico? ¿Hay una reunión? Cuéntame un poquito más para que entiendan ellos. Ajá. Claro, sí, en Del Carnegie nosotros creemos mucho en la conexión, entonces una vez que entras en contacto con nosotros por cualquiera de los medios, ya sea digitales o no sé si se va a publicar WhatsApp o lo que sea por Ujú. este medio, Sí, eh, por ahí está tu Instagram. lo primero es conectar, conectar con ustedes y a partir de ahí sí hacer una conversación un poquito más profunda que le podemos llamar en forma Ujú. pues, formal, un diagnóstico, una Ok. consultoría. Pero lo que queremos realmente es interesarnos en lo que está pasando con ustedes. Y de ahí, a partir de eso, nosotros definir si nosotros podemos ser una opción para ustedes o simplemente no ser una opción. Hay varias ocasiones que hay personas que nos solicitan cosas muy particulares y yo la verdad simplemente Ujú. he tenido que ser, mira, fíjate, esto en particular, gracias por confiar en nosotros, nosotros no No es somos mi los buenos, especialidad. este, Ajá. y, Pues y, eso es honorable y honesto. sí, es algo que estamos buscando en todo el proceso Sí. para que luego nosotros ponemos a tu consideración cómo podemos trabajar y esa Qué es la manera que lo maravilla. hacemos. Platícale a la audiencia, César. No sé si le puedes dar tu teléfono, algún teléfono que ellos Claro, puedan tener y cómo te encuentran en redes. claro que Cuéntales sí. un poquito. Sí, la red que más utilizo actualmente es la de LinkedIn. Me pueden encontrar como César Maldonado Villela. Y por supuesto, estoy siempre disponible en WhatsApp. Odio decirlo que siempre, pero eso es cierto. Es 442-333-8814. Y ahí puedes tener una primera comunicación conmigo y posteriormente, dependiendo de la situación o circunstancia, podemos abrir para que el equipo converse contigo y ver cómo podemos hacer una diferencia para ti. Qué maravilla, se los recomiendo ampliamente, porque bueno, más allá de cuánto tiempo lleve tu proyecto empresarial y qué resultados estén dando ahorita, siempre es bueno tener una perspectiva externa, sobre todo de especialistas como César y todo su equipo de trabajo, para que te ayuden a ver lo que no ves con claridad Ujú. y te den estas recomendaciones de aspectos de mejora. César, ¿qué beneficios puede obtener una empresa pues al trabajar con ustedes? Claro, mira, una de las cosas que nos diferencia y creo que es una de las maneras en que nosotros comunicamos con ellos cómo les podemos beneficiar es por
por el tiempo que tenemos. Tenemos 112 años de existencia en el mercado. 112. Es la única empresa que tiene ese tiempo en este Wow. rubro en particular. Como le comenté hace un momento, somos Ajá. pioneros. Entonces, Qué eso maravilla. nos hace viejos. Sí, sí nos hace viejos, eso es Pero cierto. no, no están viejos. Se mantienen Sí, actualizados. digo, yo tampoco tengo 100 años, pero, Ok, bien pero, lo, conservados están. pero definitivamente lo que sí esto demuestra es que lo que hacemos y cómo lo hacemos funciona. Ujú. Dale Carnegie decía en uno de sus libros precisamente que el conocimiento no es poder hasta que se aplica. Y en esa brecha de Me conocimiento y de encanta. aplicar y de practicar es donde nosotros está nuestra metodología para poder ayudar en sus diferentes objetivos o competencias a las diferentes organizaciones. Algo que dentro del proceso tenemos y que también nos diferencia de otras organizaciones es que tenemos un proceso muy arduo para certificar facilitadores o trainers de Dale Carnegie. ¿Cómo funciona? A lo mejor alguno quiere Claro, entrar al equipo. claro, yo lo puedo decir, les prometo es algo largo, pero es así. Primero hay que ser graduado del entrenamiento del Carnegie o del curso del Carnegie. Este curso es el curso por el cual más nos conoce a nivel mundial. De hecho, es lo que más nos demandan a nivel global. En, o sea, tú puedes tomar este programa aquí en Querétaro, lo puedes Ujú. tomar en Ciudad de México, lo puedes tomar en ¿Es Nueva York, presencial? lo puedes tomar en Japón. Sí, Ujú. es presencial. En algunas locaciones estoy seguro que es en línea, pero en Ujú. general es presencial. Entonces, Ujú. una vez que eres graduado de este proceso en particular, nosotros te invitamos a que seas parte de un graduado asistente. ¿Qué quiere decir esto? Que tú entiendes el proceso Ujú. como una persona que apoya A a los alguien. demás, Ujú. pero ahora sí que desde otra posición, desde otra responsabilidad dentro del entrenamiento tal cual. Posterior a eso, hacemos un evento donde definimos a las personas, estas son las competencias o el DNA que se requiere para ser instructor del Carnegie. Este es un taller que dura alrededor de 2 a 3 meses Ujú. para que podamos nosotros entender qué significa, cuál es la expectativa y a ver qué traes tú, ¿verdad? Precisamente a la mesa. Ujú. Después de ese proceso hay que hacer tándems. ¿Qué se refiere a esto? Ujú. Se refiere que ya está, ponemos a la persona como digamos, al frente, siendo instructor junto con alguien que es certificado, simplemente para Ujú. irlo Sí, evaluando con es esas competencias ujú, durante ayudarle a través de mentoría para que desarrolle exacto, sus coaching y habilidades. sobre todo Ujú. mentoría, como bien dice Sara, Ujú. en el proceso, para que finalmente, después de todo ese tiempo, va el proceso de DNA, que es impartido por, dentro del Carnegie, una figura que se llama Carnegie Master, o sea, que tiene, digamos, Ujú. certificadores, por así decirlo, Claro, ajá. y Ujú. solamente hay 40 en el mundo. Entonces, Ujú. son eventos muy únicos, muy especiales, y precisamente tratamos de llevar a candidatos que tardamos un año en preparar, Desarrollar, en claro. llevarlos a esa certificación. Qué Entonces, maravilla. es una maravilla, como bien comentas, Sí. pero también es cierto que tiene su parte no tan positivo Ujú. porque es un cuello de botella para poder certificar personas también, ¿no? No es tan Sí, no rápido. es tan rápido y no puede haber tantos, ¿no? Exactamente. Pero lo bueno es que aquí en Querétaro hay un super equipo que te puede apoyar. Y bueno, pues hablábamos de los beneficios. Yo me imagino que dentro de todos estos beneficios, pues viene desde el fortalecimiento del ser humano que Claro. llamamos colaborador, Ujú. que a través de él se logra fortalecer esta cultura Sí, y bueno, pues vienen los resultados a través de estos indicadores, sí. ¿no? Controles que solo verifican el buen trabajo hecho internamente. Sí, nosotros le llamamos la fórmula wow, porque creemos que es un proceso de transformación wow en las Ah, personas y empieza precisamente por la parte de los resultados. Es decir, es cierto, o sea, cualquier proceso de entrenamiento o capacitación que no genere un resultado puede ser un proceso que te haya gustado muchísimo, pero si no se lleva a un impacto, entonces se va a quedar simplemente en una muy buena experiencia. ujú. Pero para llegar a esos resultados, primero tenemos que identificar qué comportamientos son los que hay que mejorar, qué es lo que se está haciendo, qué procesos, qué hay ahí para que te estén llegando a estos resultados. Pero antes de los procesos tenemos que preguntarnos cuál es el cambio emocional que requieren las personas para estos procesos. Un ejemplo que Claro. es común sabemos que es importante reconocer a las personas, valorarlas de una manera, no solamente dentro de los sistemas de la empresa, sino también de una manera casual.
Pero hay personas, por ejemplo, que a pesar de que el proceso de reconocimiento es algo, es un comportamiento, en su mindset o pensamiento está, ¿por qué debería yo apreciarlo o valorarlo Sí, si para eso eso le sus pagamos? obligaciones, es su trabajo. Entonces, dicen, Correcto. están convencidos de eso y por lo tanto no hacen ese proceso. Entonces, Ujú. dentro de la metodología del Carnegie, precisamente buscamos involucrar a las personas en todo el trayecto para que puedan entender el valor. Ujú. Nosotros no podemos convencer a nadie, lo que podemos hacer es que ellos lleguen a esa conclusión para que sean capaces de poder llegar al siguiente nivel. Claro, y ahí es donde entra pues la influencia tanto de un Claro, mentor, un coaching, como el conocimiento y la razón por la cual debe haber ese cambio de chip, de mindset, correcto, ¿no? exactamente. Entonces, con el conocimiento viene la comprensión y en la comprensión viene la integración de por qué hacer las cosas diferentes. ¡Ay, Así qué es. maravilla! Me encanta la idea. ¿Tienes algún programa en puerta? ¿Cómo es? Si alguien quiere tomar, no sé, algún taller, curso, ¿cómo Claro es? que sí, primero ponerse en contacto, ver cuáles son tus prioridades y necesidades. Nosotros tenemos programas abiertos, es decir, algunas programas estándares donde entran personas de cualquier organización a tomarlo de forma individual y el siguiente que tenemos en puerta va a iniciar en enero. Ahorita las fechas, el 27 de enero me parece que empezamos con uno precisamente que es el entrenamiento de ventas de Del Carnegie, ganando con las relaciones. Y el 28 o 29, no recuerdo bien la fecha, vamos a empezar con el entrenamiento de Dale Carnegie Course, el que está centrado en el libro de cómo ganar amigos y cómo suprimir las preocupaciones. Y ese, como te comenté, es el más demandado a nivel mundial. Entonces vamos a iniciar a Wow. finales de enero también. Bueno, pues tienes tiempo suficiente para disfrutar tu fin de año, tu inicio de año y programarte en tu planeación el inscribirte a cualquiera de estos cursos. El de ventas es muy importante porque Claro, pues, todas las empresas viven gracias a las ventas que su gente hace y como en alguna de las empresas que trabajé como coach, tenían una gran lona a la entrada que decía, todos somos ventas, es ¿no? cierto. Entonces me encanta esa frase y desde ahí, pues tú como líder, hacer tu propio plan de crecimiento, porque algo crítico en esto del liderazgo consciente es que en la medida en la que el líder se expande, crece, se conoce, pues lo mismo hace su organización, ¿verdad? Claro que sí. Ujú. Pues Qué maravilla, pues muchas gracias, mis queridos saltamontes, por escucharnos en este programa de Un Camino hacia la Conciencia. César, unas palabras finales que quieras compartir con la audiencia. sí, fíjate, pues digo, venimos representando a Dale Carnegie, ¿no? Ujú. Entonces, una de las frases de Dale Carnegie que está en uno de sus libros, que ojalá tengan la oportunidad de leerlo, es, si no estás en el camino de convertirte en la persona que deseas ser, automáticamente estás en el camino de convertirte en la persona que no deseas ser. Guau, Entonces, me encanta estás tomando esa una frase. decisión inconsciente, pero eso es lo que decía Dale Carnegie. Imagínate, esto es algo que he visto últimamente mucho en redes sociales, pero es algo Ujú. que Dale Carnegie dijo en Hace- 1920, 30. o sea, estamos hablando de 100 años, más de 100 años, me Entonces, parece. las formas han cambiado, pero los fondos no. Seguimos siendo seres humanos. Sí, y justamente creo que, no creo, ustedes dan en el clavo, tú le das continuidad a ese legado que Dale Carnegie puso sobre la mesa. ¿Y qué nos toca a nosotros? Pues tomar acción, Ujú, porque ¿de qué va que haya tantos libros como el del Dale, tan de hace casi 100 años, si el ser humano no lo ha integrado en sus prácticas diarias, ujú. ¿no? Entonces, no sirve de mucho que haya un libro tan poderoso, transformado en una serie de cursos, si tú no cambias tu vida. Ujú. Entonces, aquí la tarea del día de hoy, mi querido Saltamontes, es toma acción para cambiar tu vida, para expandirte, para llegar a ese liderazgo consciente. Y aquí tienes una muy buena opción con César, su equipo y todo el equipo de Dale Carnegie en Querétaro y en México. Muchísimas gracias, Sara. No, qué buen cierre, qué buen cierre. Eso, muy bien, muchas Pues gracias. mis queridos altamontes, ha sido un honor estar con ustedes esta tarde. El año todavía no termina, así que a cerrar con fuerza, con mucha conciencia y por supuesto nos seguimos escuchando aquí en Un Camino hacia la Conciencia cada lunes a las 12. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Estás en
Metrópolis, Querétaro.